Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, buenas. Bueno, acaba de terminar la reunión del Comité de Crisis, donde se puso en conocimiento la situación que está atravesando la ciudad respecto de los resultados y los casos que tiene Roque Pérez. ¿Y cuáles son las novedades, Eleonora? En realidad, primero, permitime preguntarte respecto a los positivos y a los números que tenemos hoy. ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen respecto a esos contagios, al incremento de los últimos días? Bien, nosotros hemos notado y de hecho hemos hecho algunas situaciones estadísticas con respecto a este aumento que tuvimos de casos tan significativos que han aumentado de marzo ahora, de haber tenido 2 hisopados en marzo, en abril 17, en mayo 50 y así sucesivamente hasta tener hoy por hoy más de 450 hisopados en lo que va de COVID, y los últimos que hemos tenido durante el mes de agosto fue impresionante. Eso por un lado, resaltar que hasta donde pudimos hacer las estadísticas, sin contar los últimos días que fueron por ahí de mucho resultado positivo, teníamos el 30% de positividad de esos casos, y donde de ese 30% aproximadamente el 60%, un poco más del 60%, tenían que ver con contactos de pacientes positivos. Creemos que como está viendo toda la sociedad, o por lo menos ve parte de la sociedad que se preocupa por esta situación, es que la situación esta de holgadez, de sensación de tranquilidad que vemos en la gente, no nos está ayudando para nada. Lamentablemente hoy de nuevo realmente creo que es momento, o por lo menos el momento que yo siento, de que hay que ponerse otra vez en el papel de cuidadosos, y al que le parezca que esto le molesta o peca de uno de hincha, creo que ya no estamos en condiciones de poder tener esta sumatoria de casos absolutamente todos los días. Eleonora, ¿crees que lo que vos decís por ahí, tranquilidad que la gente cree, tiene que ver con que la mayoría de esos casos son con síntomas leves? Entonces piensa, bueno, no es grave, la situación es tranquila, cada uno lo pasa en su casa. ¿A qué se debe esa tranquilidad? Mira, cuando nosotros damos un resultado positivo a un paciente que está en la casa, nosotros lo encontramos al casi tercer día de cursado los síntomas, porque entre que llega el resultado y todo, y la comunicación que vos tenés con el paciente, decís, bueno, tu resultado fue positivo, bueno, los síntomas, la verdad que mejoré, me queda un poquito de todo, y es como que ya, entonces uno le explica que bueno, que se quede tranquilo, que la evolución probablemente va a seguir así, en esos términos, buena, pero realmente estamos teniendo situaciones con personas mayores, como es de público conocimiento, que ya tenemos 3 personas en estado muy grave, muy grave, y algunas personas por ahí un poco más mayores o con algunos factores de riesgo que pasan situaciones de neumonía o situaciones de sensación de falta de aire, que la verdad que no están muy buenas, ¿sí? Obviamente que el gran porcentaje de la población la pasa bien o relativamente bien, y puede ser que más que nada por ahí la población más joven o adolescente diga, a mí me va a agarrar una gripecita y un poco de que no voy a sentir los olores y acá se terminó la situación, pero realmente estamos viendo que al agrandarse el número de contagiados, también se agranda el número de personas mayores o con factores de riesgo afectadas. Y ese es nuestro gran problema hoy. Bien, problema además porque ninguno de ellos, me corrijo, perdón, 2 de ellos no están en nuestra ciudad, han tenido que ser derivados. ¿Cómo fueron esas derivaciones? Estamos con 2 personas que no están en Roque Pérez, que ambas están bajo asistencia respiratoria mecánica, en respirador, sedados, obviamente sin absolutamente ningún tipo de contacto, como por ahí en otras épocas una persona intubada puede tener la visita de un familiar, por lo menos para apretarle la mano, para hablarle o para lo que sea. Eso ya desde el momento que uno interna a un paciente para hisopar y está grave, desde ese día no ve más a los familiares, hasta su recuperación o hasta donde sea, ¿sí? Entonces es una situación que la estamos viviendo todos los días por ahí, con los familiares, con los que están atrás de esos pacientes,
que realmente la pasan muy mal, muy mal. Y bueno, es una situación que a nosotros se nos complica porque más allá de la angustia que genera en las familias, nos genera una situación de angustia muy grande a nosotros, porque estamos ante una situación de público conocimiento que los sistemas de salud se están empezando a colapsar, ya están colapsados, en AMBA están, el otro día hice una delegación a Capital Federal, a un sanatorio privado que ya está lleno, el sistema privado ya está colapsado, el sistema de salud público está bajo el mismo camino, y realmente hoy por hoy derivar un paciente aún en nuestra región sanitaria se está empezando a poner complicado. Justamente a eso iba a ir y aprovecho la presencia de Ignacio para preguntarle. Ignacio, siempre creímos que en una primera instancia en nuestra región sanitaria iba a ser el punto por ahí para poder derivar a nuestros pacientes, a nuestros familiares, nuestros amigos, y nos encontramos actualmente con que esa posibilidad se está esfumando. Sí, es real. Bueno, en realidad nunca creímos esto del todo, por eso tomamos algunas medidas de rescate, como la de equipar y con el aporte de la comunidad, que fue muy, digamos, muy rápido y muy eficiente, equipar con respiradores en nuestra sala. Pero no es una terapia intensiva, en la realidad. Siempre nuestra idea fue sostener al paciente localmente con un respirador hasta que uno pudiese conseguir una cama. Y nos encontramos con una situación bastante compleja en donde está colapsado el sistema y vamos a tener que sostener a nuestros pacientes acá por tiempo indeterminado en una sala que no es una terapia intensiva con médicos que no somos terapistas. Cuando ustedes ven en los medios que habla el doctor Dubín, que es un referente dentro de la terapia intensiva argentina, y dice que no hay terapistas y que los terapistas están en muchos enfermos y hay camas pero no médicos, es real. Y la preocupación, estuve mucho pensando estos días a ver cuál era la verdadera preocupación del médico. Una preocupación, porque a veces se mezcla la palabra miedo, la palabra preocupación. No, miedo no tenemos miedo. La preocupación tal vez es cómo estamos transmitiendo la cosa. O sea, si lo decimos en algún término demasiado duro, generamos miedo o preocupación en la sociedad, pero si lo decimos en forma blanda, la cosa se relaja. Yo, cuando me toca asistir a un paciente con coronavirus en insuficiencia respiratoria y después vengo para mi casa y paso por el pueblo y veo cómo se comporta la sociedad, me parece que estoy mirando Titanic y que la comunidad es la orquesta y el mar es el coronavirus. Me parece que estamos mirando otra película. O sea, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Culpar a la sociedad porque no se cuida o culparnos nosotros porque no supimos transmitir? Bueno, no culpemos a nadie, pero vamos a barajar y dar vuelta. Acá nos tenemos que dejar de juntar. O sea, dejémonos de macanear con cumpleaños y cosas raras, porque es ahí donde se está contagiando la gente. Hay que decir las cosas claras. La gente se contagia en las reuniones sociales. Nadie se contagia yendo a trabajar, nadie se contagia. Tenemos muy pocos casos que se han contagiado yendo a algún centro mayor complejidad médico. Decíamos con Eleonora de preparar una estadística exacta de cómo se ha contagiado la gente, pero el 80%, podemos decir, se han contagiado en reuniones sociales innecesarias. Porque tranquilamente podemos tener un contacto social mínimo, con distancia social, en un ámbito que no sea un lugar reducido, pero si nos juntamos 10 personas acá adentro, nos contagiamos seguro si hay uno positivo. Ese es el tema. El tema, y no quiero ser muy extenso, pero sí quiero que llegue esto, ¿no es cierto? En nuestra formación como médicos, antes de atender un paciente con determinada patología, teníamos una formación teórica, una formación práctica de la mano del maestro que nos enseñaba. Hoy todos los médicos del mundo nos largamos a atender coronavirus, conociéndolo por referencias, leyendo a ver cómo era, estábamos esperándolo, llegaron los primeros 100 casos, y parecía una gripecita. Entonces decía, mira, pacientes relativamente asintomáticos, algunos con más síntomas, pero veíamos cómo colapsaba el sistema de salud italiano y el sistema de salud español. Entonces muchos llegaron a pensar, che, pero nos están macaneando esto. No. Ahora estamos viendo las insuficiencias respiratorias y es muy duro ver
un paciente con insuficiencia respiratoria por coronavirus. Es muy feo. Es muy feo pasar por eso. Entonces, si les digo que es muy feo, soy un asustador. Si no les digo nada, soy un negador. Les tengo que contar la verdad. Es horrible que el paciente te agarre la mano porque sos el único que tiene cerca, no porque me quiera. O sea, vamos a dejarnos acá. Vamos a dejarnos de reunir por un tiempo. Bueno, José Luis, es como ver escuchar a Ignacio porque también es la realidad que están viviendo, ¿no? Nuestros amigos, que son nuestros médicos, nuestras enfermeras, todo el personal que está en el hospital acompañando esta situación y haciendo frente a esta situación aún por ahí sin todo el conocimiento que se hubiera requerido. Pero también creo que el municipio vive una situación particular, la responsabilidad ante esta situación es muy grande también. Me imagino que debe sentir algo parecido, no en la atención de un paciente, pero digo, sí de ver, bueno, qué hago con nuestros vecinos, qué decisión tomamos, cómo se consulta con los médicos y cómo seguimos también, ¿no? Es así, es difícil tomar decisiones en esta etapa. Cuando aquello que nos decía Ignacio aquel 18 de marzo cuando hicimos la conferencia en el pasillo, como hoy también se quebró y dijo, se van a enfermar nuestros viejos y los vamos a dejar solos en el hospital. Parecía lejano, y sin embargo llegó. Está ocurriendo. Y aun cuando los médicos, Eleonora, Ignacio y todos los médicos en nuestro hospital tengan esa humildad de decir, tenemos un equipo médico de lujo nosotros en Rodríguez Pérez, porque más allá que no sean terapistas, es decir, el amor y el compromiso que ponen los médicos nuestros en la atención a los pacientes vale más que cualquier terapista que sepa intubar en el mejor sanatorio del mundo. Yo sé que están poniendo el alma en tratar de no derivar pacientes hasta el extremo necesario, que se le intenta contener en nuestro hospital con el equipamiento que fuimos guardando durante todo este tiempo, pero la cosa se complica, es así, no hay, como Bragado empezó a exportar enfermos hace un tiempo a todos los hospitales de la región sanitaria, que ya todos los hospitales de la zona tienen algún enfermo de Bragado, nos va a tocar a nosotros. Entonces, ¿qué hacer en esta situación? Es decir, la cuestión es tomar decisiones que minimicen el daño a la vida y a la salud, y sabiendo que en eso por ahí también afectamos alguna posibilidad o económica o de libre albedrío de nuestros amigos, de nuestros gente de nuestro pueblo. Pero hoy hemos decidido volver atrás como una señal de que tenemos que cuidarnos otra vez. Volver atrás es que los comercios empiecen a cerrar a las 18 horas, como hicimos allá otra hora muy lejano en el tiempo. Van a vender menos, es probable que vendan menos, pero estamos en una encrucijada que tenemos que decidir. Y estimamos todos, los que estuvimos reunidos hace un rato, que ese era el mejor camino. Sin estar seguro de ello, pero porque como dice Ignacio, la mayoría de los contagios se están produciendo dentro de las casas, se están produciendo por la mateada, por los cumpleaños, por los amigos, y bueno, nosotros vamos a tratar de verificar esas reuniones, vamos a sancionar por lo menos a los dueños de la casa donde esas reuniones se estén haciendo, si nos enteramos y podemos verificar, desde nuestro juzgado de faltas, con independencia de si figura, si se puede tipificar como delito que actúa la justicia federal, nosotros a nivel local vamos a sancionar para parar eso. Pero no para sancionar, para que todos tomemos conciencia de lo que tenemos que hacer, que es cuidarnos. No podemos resignar a no poder solucionar que colapse nuestro sistema y que nuestros amigos, nuestro pueblo, los comerciantes, los que nos vemos todos los días en la calle, un día no le podamos dar la satisfacción sanitaria que se merece. Entonces la decisión es cerrar a las 18, cerrar los espacios públicos, todo por 15 días. 15 días que van a hacer impacto seguramente, si surtió efecto, a posteriori, porque Leonora tiene todos los días, está hisopando esa cantidad de gente, que hoy creo que o mañana vienen 20 y pico, y al otro día tanto, es decir,
Esto va a seguir creciendo el número, pero tratemos de que no agarre a nuestros viejos, a la gente que tiene problemas, que los lleva a una internación, a una situación crítica y posiblemente la muerte. Eleonora, te pido por ahí, para cerrar, algunas palabras que vos quieras darle a la comunidad, como recién lo manifestaba Ignacio, ¿no? Que dice, bueno, por favor, dejémonos de joder, dejémonos de mentir, no tengamos una reunión que no es totalmente necesaria. Por ahí vos también tenés algo para comunicar y capaz que es el momento para hacerlo. Sí, hoy justamente me hiciste acordar que estábamos hablando con un grupo de compañeras de la facultad y medio nos estábamos pasando la info de lo que pasaba en cada zona. Y bueno, me impactó mucho porque una de ellas, una médica pediatra, se le murió una compañera médica de la edad nuestra, sin factores de riesgo, como yo, como ella. Y el mismo coronavirus que yo me puedo agarrar asistiendo a un paciente o un traslado, o no sé, lo que sea, es el mismo coronavirus que se agarra cualquier persona de 15 años, 20, 30, 40, 50. O sea, no subestimemos esto por tener una edad corta. Hay diferentes manifestaciones que puede tener un coronavirus. Y la verdad que me dejó impactada esa situación, de que no subestimemos de que a esto le va a pasar a la gente grande. Todos tenemos abuelos, tíos, padres, hermanos. Y bueno, justamente también el otro día fui a una derivación en la que tuvimos que dejar un paciente, la llevamos con un familiar y realmente esa soltada de mano entre un familiar y otro fue durísima. Y bueno, es eso. Y era una persona joven y bueno, hay que poner algo dentro de la cabeza y pensar en el resto. Gracias. Bueno, para militares no servimos, evidentemente. Yo quería hacerle una recomendación más que quiero aprovecharlo porque creo que es pequeña pero puede salvar vidas. Hoy, un cuadro febril con dolor de garganta no es una angina de la del año pasado, el coronavirus. Entonces le quiero pedir a la gente que no se automedique. No hay que tomar ibuprofeno y amoxicilina cuando nos duele la garganta y tenemos fiebre. Hay que ir al hospital y hisoparse. Después pensamos. No tenemos ningún inconveniente en hisopar a todo lo que sea necesario. Tal vez tenemos un récord de hisopados regionales. Pero, ¿qué pasa? El 6º día de la infección por coronavirus es el día clave donde el paciente que se va a complicar se empieza a complicar y se complica rápidamente. Estar bien a la mañana, estar muy mal a la tarde. Entonces, cuando nosotros hisopamos un paciente complicado, tenemos 2, 3, 4 días hasta tener el resultado. Ese paciente es inderivable, porque está en el limbo. Sospechoso, no es positivo, no lo podemos poner con los negativos, no lo podemos poner con los positivos, y entonces nadie acepta un paciente de esas características. Entonces, no cuesta nada, el hisopado nos lo hicimos todos. Sí. Y no será del todo divertido, pero es una simpleza realmente. Y bueno, si es negativo, es negativo, pero si es positivo y tenemos todas las armas para poder darle lo mejor a ese paciente mucho más precozmente. Podemos derivarlo antes si fuese necesario. Entonces, es fundamental de que aparecen los síntomas, consulta, lo hisopamos y le hacemos el tratamiento que haya que hacer. Perdón, por me hiciste acordar de algo más, que hay mucha gente que te consulta por teléfono y te dice, vos sabés que me levanté afónica y apenas un moquito, que una agüita que se me cae, te hisopás, entrá por su hipacha, te están esperando, andá y te hisopás. Pero no, porque yo en esta época todos los años hago 2 o 3 veces por año, vas y te hisopás. La cantidad de personas con síntomas, pero nada, que encontramos y que son positivos es impresionante. Y muchas criaturas también, ¿no? Está bien, hay pediátricos que hemos derivado, que le han diagnosticado coronavirus, pero la importancia de no subestimar los síntomas. Hoy por hoy, lo que más tranquilo te tiene que dejar es una estupidez hacerse el hisopado, es una estupidez, y la verdad que genera una sensación de tranquilidad, porque ese que hoy tuvo un moquito colgando y se fue y se tomó un antialérgico, hizo un desparramo genial.
¿Me entendés? Entonces, lo que uno quiere generar con esto de hisopar, porque ustedes al final hisopan a todo y por eso a veces no te llaman hasta ni por teléfono para no, pues ya saben dónde van a terminar. Esto es, yo hoy tengo síntomas, hoy me hisopo, rodeo a todos mis contactos estrechos, se termina la cuestión. Si yo sigo, me tomo una cosita y sigo y voy a ver a mi mamá, a mi papá, aunque voy con barbijo, todo, lo tengo y lo puedo desparramar. Entonces, los mínimos síntomas hoy son positivos. El moco colgando, la fonía, la molestia y picazón de garganta, hoy son coronavirus hasta que se demuestre lo contrario. Así que eso también hace el desparramo, Eso también ha tenido mucho que ver porque hay mucha gente que subestima los síntomas, mucha gente que a la larga te das cuenta y te dice, ay, porque yo al fin me tomé una amoxicilina y como no me dio efecto, te estoy preguntando. La gente se automedica, entonces tampoco consulta rápido y pasa lo que dice que va a ser Ignacio. Consultan y después ya es un poco más tarde. Bueno, repetimos entonces, vamos a retroceder durante 15 días, retroceder o modificar en realidad lo que estaba habilitado, los comercios vuelven a cerrar a las 18 horas y los espacios públicos permanecerán cerrados también. Exacto. Y que repliquemos y amplifiquemos el mensaje que están pasando los bomberos que colaboran desde el primer día, que esa es la verdad lo que está ocurriendo. Ese mensaje corto que está transitando hoy las calles de Roque Pérez, tenemos que tomarlo a pie juntilla porque es lo que ocurre y guardar la conducta acorde a lo que estamos manifestando acá. Tal vez pocas veces que hemos hecho alguna conferencia de prensa hemos estado tan conmocionados, tan tristes, porque la verdad que nos está ocurriendo a todos, pero es lo que nos ocurre en Roque Pérez y todos tenemos que saber. La verdad que tendríamos que hacer una especie de pasantía por el hospital para saber qué es lo que está ocurriendo y ahí tomaríamos real conciencia de que no vale una mateada y una cerveza y una juntada, no vale la pena por lo que está afectando a esta enfermedad. Muchas gracias. Gracias.